Hola oyentes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en los estudios y en los micrófonos de Radio Sefarado un amigo de esta casa, el periodista Luis Esteban Manrique, director de la publicación Política Exterior. ¿Qué tal? Es el informe semanal de Política Exterior. Informe semanal de Política Exterior. Publicamos varias revistas, esta es la que hago yo. Bueno, y esta revista de Política Exterior pues trata muchas veces y casi diría centralmente el tema latinoamericano, aunque no solamente, ¿no? No, cubrimos información internacional en general. Lo que pasa es que yo soy peruano, entonces es mi especialidad, América Latina. Bueno, vamos a hablar de América Latina porque hay un país de América Latina que últimamente nos tiene un poquito locos, que es Colombia y su proceso de paz. Estamos viendo que hay anuncios de que la firma inminente de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente que llevan. Hay gente que son 3 generaciones viviendo en la guerrilla, ¿no? De la FARC. Y incluso ha trascendido en las últimas horas la fecha que se haría esta firma porque ha sido una... Rajoy tuvo un desliz. Rajoy se rajó y dijo algo del 29 de septiembre. 26, la mencionó la fecha exacta. 26 de septiembre, cuando hay un referéndum convocado para el 21, creo. Bueno, no, el 2 de octubre. O sea, para después... El referéndum sí, claro. Para después de la firma. Sí, claro, se firma el Tratado de Paz y luego se somete a la consideración de los electores. Bueno, el tema es que cuando uno dice un tratado de paz, uno dice qué bien, qué bonito, la paz, se firma, se acaban las guerras, se acaban los conflictos, los violentos toman el camino de la política, pero hay gente que no lo entiende así y por eso el presidente Santos tiene que someterlo a un referéndum. Entre otros, hay críticas que vienen de antiguos presidentes colombianos, ¿no? Álvaro Uribe, básicamente. Álvaro Uribe, ¿qué es lo que no le gusta a Uribe y a algún sector de la sociedad colombiana de este acuerdo de paz? Bueno, en realidad un acuerdo de paz jamás contenta a todos, es imposible. Este tratado se ha negociado durante 4 años en condiciones extremadamente complejas, ¿no? Entonces, yo creo que había un esfuerzo genuino de ambas partes por acercarse, porque se han dado que ya 25 años después del fin de la Guerra Fría, que se prolongara este conflicto como si fuera casi una guerra anacrónica, era casi un fósil, ¿no? Ya no tenía ningún sentido, sobre todo cuando el propio Hugo Chávez es el que los empuja, le dice, ustedes están impidiendo la integración bolivariana en América Latina, porque claro, ¿por qué la izquierda colombiana tiene 40, 50 años de frustraciones electorales? Lo único que ha gobernado es la alcaldía de Bogotá, y muy recientemente, y perdieron las últimas elecciones, porque la guerrilla los ha perjudicado a la izquierda democrática colombiana, porque hay que tener en cuenta que las FARC fueron siempre una guerrilla marxista-leninista, doctrinalmente, o sea, ellos eran procubanos, pero guevaristas, castristas, pero ante todo eran comunistas, ¿no? Entonces, además, el señor Alfonso Cano, que lo mató una operación militar brillantísima que hizo Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa de Uribe, ¿no? Tenía ínfulas de filósofo, ¿no? Nunca terminó una carrera, pero escribía libros, tratados de ensayos políticos, pero delirantes. De alguna manera esta gente vivía en un universo paralelo, porque siempre combatieron en regiones muy remotas de Colombia. Y Colombia es que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es un país enorme, un poquito menos que el Perú, pero es que el Perú es el tamaño de España, Francia, Portugal y Alemania. Somos países muy grandes y la geografía colombiana probablemente es la más dura que hay por los accidentes geográficos, ¿no? Los valles, las montañas, los trópicos, las selvas. Yo creo que en comparación, Argentina es una mesa, ¿no? Sí, es una pampa. Exactamente. Esta es una de las cosas que explican la complicación de la orografía, ¿no? de Colombia, explican la prolongación de esta guerra tan larga. Pero hay otra cosa que realmente yo creo que las FARC nacen en el año 64, pero la fecha clave es el año 48.
El año 48, en Bogotá, los Estados Unidos convoca una conferencia panamericana de la que sale la Organización de los Estados Americanos. Fueron los cancilleres de todas las repúblicas. Acababa de terminar la Guerra Mundial. El secretario de Estado era George C. Marshall, que fue el del Plan Marshall. El secretario de Defensa de Franklin Roosevelt, ¿no? Sí. Lo que pasa es que justo en esa reunión panamericana, Perón organiza en Bogotá un congreso de estudiantes para protestar, porque ya tenía Perón un discurso antiimperialista. ¿Te acuerdas que estaba peleado con el embajador Braden? No, es más o menos ese momento. Y cuando hay esta conferencia, hay un magnicidio en Colombia, en Bogotá. Muere asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que era un gran líder agrarista. Lo que él proponía Gaitán era una reforma agraria, pero era un gran orador. Era el estirpe pues, de Perón, de Aya La Torre, de Tulio Vargas. Eran los años 40. Entonces, el asesinato de Gaitán, además nunca esclarecido, es como el asesinato de Kennedy, ¿no? Hubo una gran revuelta que duró una semana que se llamó el Bogotazo. O sea, hubo incendios, o sea, hubo multitudes que por su indignación, por su furia ante el asesinato, queman edificios públicos. Los colombianos son bien bravos, berracos se les dice. Y en ese congreso estudiantil que se convoca en Bogotá, en esos días, el presidente de la delegación de estudiantes cubanos era un estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, Fidel Castro. 21 años tenía. Se suma, porque además era admirador de Gaitán. Había estado con él los días antes de que lo mataran. En el Bogotazo, Fidel Castro se sube al monte Monserrate, que domina Bogotá. Es un cerro muy grande. Actualmente hay un funicular para subir. Hay un convento arriba. Tiene unas vistas hermosísimas de Bogotá y de la sabana, ¿no? Que circunda Bogotá. Y con un pelotón resistió un asalto del ejército colombiano. Tú te puedes imaginar lo que es eso. O sea, siempre pues Fidel fue un arrebatado. O sea, además era pistolero en la Universidad de La Habana y buen soldado. Entonces, ahí comienza esta guerra, porque el asesinato de Gaitán inaugura un periodo que se llama la violencia. Dura del 48 al 10 años, todos los años 50. ¿Te das cuenta? Murieron 200.000 personas cuando Colombia tenía 15 millones de habitantes. Una cosa pavorosa. O sea, se armaron guerrillas campesinas, milicias, ¿no? Agraristas, seguidores de Gaitán. Los padres de Tiro Fijo, del fundador de las FARC, murieron durante la violencia. Entonces, el año 64, ya después del ingreso de Fidel Castro en La Habana, que fue el año 59, acuérdate, estas milicias agraristas se hacen comunistas y fundan las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son guevaristas, ¿no? O sea, la intervención de Fidel Castro viene del año 48 y nunca ha dejado de estar obsesionado porque realmente era una guerrilla que actuaba con las teorías del Che, o sea, eran los hijos directos de la Revolución Cubana. Y fíjate las paradojas de la historia, que los acuerdos de paz se negocian en La Habana, además auspiciados por Raúl Castro, ¿no? Y por iniciativa del Papa, ¿no? Realmente el Papa fue el que le invitó a Raúl Castro, le envió una carta a Barack Obama y a Raúl Castro diciendo, eso no puede seguir durando, no tiene sentido, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Entonces el Papa le sirvió de puente y por eso tanto Raúl Castro como Obama le deben un gran favor. Y cuando seguramente Bergoglio le ha dicho, Raúl, me debes un favor, quiero que me debes en Colombia. Porque sin el escenario de La Habana, ni la presión de Raúl Castro, hubiera sido imposible esto, ¿no? O sea, se han alineado muchísimas estrellas. O sea, ha sido un momento realmente providencial que hayan coincidido en la Casa Blanca, Barack Obama, en Roma, un papa latinoamericano cuya sensibilidad obviamente va a ser totalmente distinta a la de un europeo, ¿no? Entonces, y sobre todo el hastío de los colombianos con una guerra tan insensata, tan cruel, tan brutal. Pero todavía, con esta magnífica explicación que me has dado, todavía no me has contestado lo que te pregunté. Sí. ¿Por qué la gente tiene algo en contra de...? O sea... Claro, porque lo que pasa es que van a darles un cupo
parlamentario, van a tener 5 senadores y 5 representantes no electos, o sea, entran en el Senado y en el Congreso sin ser elegidos. Van a tener que presentarse a las elecciones, pero si no alcanzan los votos necesarios, los van a poner igual. ¿Los van a poner igual? Sí, claro. Entonces, imagínate. Es un poco raro. Son gente que tiene crímenes contra la humanidad, o sea, atrocidades sin nombre. O sea, sí. Ingrid Betancourt cuenta que la tuvieron encadenada como un perro a un árbol. ¿Te das cuenta? O sea, y Ingrid, por ejemplo, Ingrid Betancourt, ¿qué opina de esto? Es que ¿Se ha pronunciado? Sí, claro, y está a favor que se firme la paz. Ha habido una gran catarsis, ha habido un momento muy emotivo en todo esto cuando hijos de las víctimas, parientes de las víctimas han ido a La Habana. Han hablado con los guerrilleros y se han emocionado. O sea, ha habido de alguna manera. Así funcionó en Sudáfrica. Imagínate la cantidad de crímenes que se cometieron en el apartheid, ¿no? Y ahí no se juzgó nadie, pero se hicieron psicodramas, ¿te das cuenta? Iban los africanos que habían cometido barbaridad y media y lo contaban. A nadie se le iba a condenar, pero te das cuenta, hay una reparación emocional para la víctima. Porque el hijo de puta, ¿no? El criminal que hizo barbaridades, está reconociendo al menos su pecado. Ahora no se le va a pedir responsabilidades penales porque en eso consiste. Decía, justamente hablábamos de Rabin, ¿no? Pero él decía, the peace of the brave, la paz de los valientes. Tú no haces la paz con tus amigos, sino con tus enemigos. Por eso hay que tener muchísimo valor y muchísimo coraje, que es lo que creo que ha tenido el presidente Santos. Y creo que va a tener éxito porque no hay alternativa. Pero la pregunta es, porque... Claro, la gente se opone por eso, básicamente. ¿No? Digamos que si uno busca otros ejemplos más o menos similares y también en el mismo contexto regional, por ejemplo, si nos situamos en Nicaragua y hablamos de la desmilitarización de los sandinistas y del presidente Ortega, se desmilitariza. Juegan al juego democrático, pero cuando están en el poder su accionar es bastante poco democrático. Últimamente creo que ha decretado por ley la expulsión de todos los opositores, entre otras cosas. Sí, claro, es que todos los procesos de paz tienen este problema esencial. O sea, tienes que desmovilizar a gente que ha estado en el monte metiendo tiros durante generaciones, 40, 50 años. O sea, es que en los años 80, en los años 90 es el proceso de paz de Guatemala, el de El Salvador y el de Nicaragua, ¿no? Entonces, solamente hay una amnistía, punto. O sea, incluso a los asesinos que mataron a los jesuitas en El Salvador, a nadie se le persigue, a todo el mundo se le perdonó, borrón y cuenta nueva. Así funcionó todo, siempre. La diferencia es que esta vez este es el primer proceso de paz que se negocia después de la firma del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Entonces, la Corte Penal tiene una jurisdicción muy clara. O sea, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se pueden perdonar. O sea, Santos no podía amnistiar a esta gente, porque ya además la fiscal Fialo, una senegalesa, además le escribió a Santos, le dijo, mire usted, si ustedes amnistían a los culpables de atrocidades, nosotros no nos vamos a sentir vinculados por esa decisión. Los vamos a perseguir hasta el fin de la tierra. Porque, o sea, emites una orden de captura. ¿Y entonces qué va a suceder con esta gente? Va a haber una especie de proceso judicial. Un juicio nacional. Con un tribunal ad hoc, te das cuenta, pero no va a haber pena de cárcel, a salvo que nieguen atrocidades de las que se tengan pruebas evidentes que se cometieron, ¿no? Pero a los guerrilleros que admitan sus crímenes van a tener una especie de retención de la libertad. Por ejemplo, en una hacienda, en un pueblo. O sea, de alguna manera sus movimientos restringidos. Pero eso no es una pena de cárcel. Y esto es lo que evidentemente Uribe se opone. Porque han sido terroristas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que les ponían a algunos rehenes un collar, así como un salvavidas, ¿no? Con explosivos, y se los dejaban activados como un dispositivo de relojería. Yo he visto una entrevista de una señora que con ese collar tenía explosivos plásticos, qué sé yo, y se lo habían temporizado a 1 hora. La señora esta que yo vi murió poco después, porque no se lo podían sacar. Si les quitaban el collar, explotaba. Imagínate, pero eso es es inconcebible la crueldad de una cosa así.
O sea, esas cosas Y pasaron. luego, ¿qué se hace con la ¿Cómo gente? se Porque, puede perdonar? claro, no, pero aparte del perdón, estamos, lo que no se puede perdonar son a la gente, a los oficiales, a la gente que tomaba decisiones, pero luego tenemos que una guerrilla tan amplia y tan afincada, pues tenemos fenómenos como los niños soldados, o gente que fueron adoptados y criados por la... Secuestrados Secuestrados, directamente. O sea, exacto, y entraban a criados. las aldeas y se secuestraban a los Y lo niños. único que conocen de la vida es esa vida. Sí, sí, varias generaciones Y además. entonces, ¿cómo se puede reinsertar? Aunque uno diga, bueno, vamos a ver, vamos a perdonarlos, vamos a olvidarnos y no van a sufrir retenciones o detenciones. Algún tipo de... Pero, ¿qué se puede hacer con esa gente? Porque esa gente no va a tener una vida normal nunca. Bueno, lo que pasa es que se les va a dar algunas oportunidades de reinserción laboral. Tampoco son tantos, son 8.000, 20.000, pero imagínate el daño que te puede hacer. Pero es que son 20.000 soldados, o Son sea, 20.000 es un soldados ejército, ¿no? o 20.000 terroristas, como tú lo podrías Sí, llamar. claro. En todo caso son militares. Además son de uniforme, ¿no? Hay otras. En el Sendero Luminoso nunca hubo uniforme. Mm. O sea, era un Es ejército que eran campesino. maoístas, no eran marxistas. Exactamente. Sí, Era una insurrección campesina. sí. La teoría detrás, la teoría política. Además, Abimael Guzmán era un filósofo también. O sea, se tomaba muy en serio a Mao. Y Mao fue un teórico de la guerra, ¿no? Sí, sí. Eran teóricos militares, estrategas militares, tanto Mao como Stalin, Trotsky, ¿no? Es que las revoluciones comunistas se hicieron a través de guerras civiles, que hubo que ganar. Entonces, el Che Guevara era también un fanático estalinista y era un teórico militar. O sea, toda la teoría del foco es una estrategia de insurrección, ¿no? Muy distinta a la de Sendero Luminoso, que era una guerra prolongada del campo a la ciudad. Es la teoría que llevó al Che Guevara a su muerte, porque era una estupidez y le costó la vida Ujú. Por su cierto, tú equivocación. citabas la fecha de fundación oficial de la FARC en el 64. Sí, claro. ¿Cuándo fue el famoso Congreso de La Habana con el Che Guevara, con esto de uno, dos o tres Vietnam, en el Esos 66? años, el 66, el 69, son las olas, son los congresos. Es que, ¿te acuerdas del Comintern en los primeros años de la Unión Soviética? Era el Internacional Comunista, o sea, era como una especie de Vaticano con una serie de iglesias repartidas por todo el mundo. O Ujú. sea, los partidos comunistas tenían su matriz, el Comintern, ¿no? Sí, Entonces, sí. y era una gran operación, o sea, intervino mucho en la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Palmiro Togliatti, el famoso líder comunista italiano, estuvo como agente del Comintern en España, y también Arthur Koestler, y sabe Dios la cantidad de comunistas, muchos de ellos judíos por otra parte. Ujú. Entonces, ese internacional murió con Stalin, ¿no? Ya el Comintern se disolvió, pero Fidel Castro quiso hacer algo parecido. Entonces se organizaba en La Habana congresos que reunían a líderes socialistas. A Salvador Allende era un nacido de La Habana en esos años, ¿no? Además, estaba Regis Debré, o sea, tenía el glamour de una revolución joven todavía. Y además daban entrenamiento militar. Los cubanos, hay muchos peruanos, por ejemplo, murieron en enfrentamientos con el ejército peruano después de haber recibido entrenamiento militar en Cuba. ¿Te das Ujú. cuenta? O sea, era bien serio. O sea, los cubanos, Fidel Castro invadió Venezuela, estuvo manteniendo a la guerrilla colombiana, a la salvadoreña, a la guatemalteca, además enviándoles armas, armamento pesado, porque Ujú. además porque era la estrategia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría contra los Estados Unidos, ¿no? Y esto que ahora de pronto Cuba se incline y les diga a la FARC ha llegado el momento de cambiar, también tiene que ver con que Exactamente, en vez de que la Unión Soviética, pues ahora van a ser amigos de Estados Unidos, ¿no? exactamente. Claro, que se ha terminado la Guerra Fría, pero es Pero que se está terminando de viejos, porque imagínate que Fidel Castro, que estuvo en el origen de toda esta locura el año 48, tiene 90 años, pero vive todavía. sí, sí. Y todo el chavismo ha sido su segundo intento, porque fracasó la guerrilla. El único que tuvo triunfo fue el Frente Sandinista en Nicaragua. Pero ahora ese es un remedio, o sea, son la familia Somoza de izquierdas, o Son sea, como el Corea del Norte de América Latina, exactamente. Es ¿no? una cosa una grotesca, además, o sea, grosera, un partido único muy corrupto. A eso ha degenerado. Pero eso acabó el año 89 cuando el sandinismo pierde las elecciones. Entonces,
la siguiente campaña de Fidel Castro es el chavismo, porque además el coronel se les cayó del cielo, o sea, no lo conocían. Intentó dar un golpe de Estado y de repente se apareció en La Habana el año 96 y Fidel Castro lo espera a la escalera del avión y lo lleva a la Universidad de La Habana a que dé un discurso. O sea, si tú ves la grabación es fantástica, se le ve a Fidel Castro sonriendo, o sea, se le había parecido la Virgen, que dicen los españoles, porque le dio un segundo hálito, ¿no? A su régimen. De hecho, lo mantuvo. O sea, el cubano se habría podido mantener si no hubiera sido por el subsidio petrolero que le da Chávez. Pero además, a través de Chávez conectan con Cristina Fernández, con los Kirchner en la Argentina, con Lula en Brasil, con Correa en el Ecuador, no, con Evo Morales en Bolivia, y hay una segunda oportunidad, pero ya por lo legal, o sea, te presentas a las elecciones, haces partidos, y es un proyecto populista de izquierdas. Pero fíjate cómo ha terminado, desastrosamente. Sí, bueno, estamos en la semana del impeachment ahí de Lula, de Lula, no digo, de Dilma. Porque con la caída de los Kirchner en desgracia. Y además por corrupción. Sí. O sea, ha sido realmente grosero, grotesco, ¿no? Porque ya la derecha brasileña era muy corrupta, pero la gente del PT eran niños de pecho al lado de esta gente. Han saqueado Petrobras, que esa es una firma que hizo el año 52 Getúlio Vargas. Los colores de Petrobras son los colores de la bandera del Brasil, y donde hay una gasolinera de Petrobras en el Brasil, ahí está el Estado. O sea, imagínate lo que significa para ellos, para los brasileños, Petrobras. Que estos realmente no tienen nombre, la hayan saqueado, la hayan quebrado, no tienen nombre, y creen que hablan de golpe de Estado, no me jodas. O sea, oye, Luis, en fin. Mira, es que la conclusión que sacamos hablando, porque queríamos y hablamos de Colombia, es que a diferencia de cuando se habla de un país en Europa o un país en Asia, uno puede hablar solamente de ese país, tomando en cuenta el entorno, que esto, que lo otro, pero lo que está claro es que todo lo que es América Latina es una sola cosa. Muy Y similares. Además, nuestros ritmos políticos están cada vez más sincronizados. sí. Tiene que ver con la globalización, con Internet y todo eso. Pero ¿no? incluso antes, porque estamos hablando de los años 40 y los años 60. Del año 48, que te dije que ese congreso donde muere Gaitán y está Fidel Castro lo financia Perón. O sea, realmente esas cosas nunca han dejado de ser así. De hecho, la independencia también fue un movimiento continental. Claro, en los mismos años. En los mismos años. Entre el año 10 y el año 20, ¿no? Sí, bueno, propiciado por un vacío de poder. Exactamente, y está sucediendo ahora exactamente lo mismo. Entonces, tanto el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba como el fin de la guerra en Colombia forma parte de esa gran onda histórica que estamos viviendo, además que coincide con la debacle total del chavismo, ¿no? Porque lo que han generado un desastre sin paliativo. Bueno, ¿no? lo que está claro es que este es el final de un ciclo, por lo menos en Colombia, y que también tiene repercusiones y se ve en otras partes del continente, y no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar este nuevo ciclo. Para Colombia muy bien, ¿no? Porque Colombia muy bien. Mira, Colombia ya tiene un PIB más grande que el de la Argentina. Son 40 millones realmente. Es un país bastante poblado porque es un país la tierra es rica. Tú lo ves cuando sobrevuelas Colombia, es todo verde. O sea, por eso es que hay tantos, las haciendas, los terratenientes tienen latifundios enormes con ganado. Que por eso es que nunca hubo una reforma agraria en Colombia. Y los gobernantes siempre han pertenecido a la aristocracia criolla de origen colonial. O sea, los Santos, los Ospina, son unos 10 apellidos que nunca han dejado de gobernar. Por ejemplo, Juan Manuel Santos es descendiente de los propietarios del tiempo. Son como los Mitre en la Argentina, los propietarios de La Nación, o los Edwards de los periódicos del más Mercurio, importantes. exactamente. Y Álvaro Uribe, su padre, fue gobernador de Antioquia. Son paisas, son de Medellín, de terratenientes. Y el abuelo de Álvaro Uribe también fue gobernador de Antioquia, ¿te imaginas? O sea, es una aristocracia, además de que con las fortunas basadas en la tierra, como los estancieros en la Argentina. Y nunca han dejado de gobernar. En otros países sí ha habido cambios de élites, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido presidentes hasta japoneses, ¿no?
dos cholos ya, ¿no? De alguna manera, en la Argentina los peronistas eran plebeyos al lado de la aristocracia terrateniente, ¿no? Entonces, en Venezuela, Chávez era un sambo, ¿no? Es un mestizo de negro y de indio. Entonces, de alguna manera, Venezuela se renueva. Y Colombia es un país enormemente conservador. Bueno, esperamos que estos cambios traigan buenos aires para Colombia y para los países de la zona. Aunque eso no quiere decir que de vez en cuando no tengamos que volver a llamarte para que nos expliques conflictos en el área, porque esto es como los terremotos. Después del terremoto hay muchas réplicas y hay muchas consecuencias de estos pequeños cambios regionales en uno u otro sitio. Muchas gracias, Luis Esteban Manrique, nuevamente por haber estado con nosotros. Así es, encantado.